por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, Buenos días, escúchalos, buenas tardes, buenas noches, segundo, cuándo y cómo nos estén escuchando. Esto es Haciendo Memoria, el programa de Crisol de las expresas y expresos políticos del Uruguay, la única asociación de expresas y expresos políticos del Uruguay. Nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, @Asociación Crisol, y ahí nos encuentran, ponen Crisol con Y, nos encuentran seguro que tienen una decena de videos para ver que tienen ahí guardaditos, que nos ayudan pilas y nos ponen un dedito para arriba, si nos siguen y vamos armando comunidad y sabemos que nos están apoyando. También nos pueden encontrar en la plataforma de la Asociación de la Prensa Uruguaya, en apu.uy, que se sube semanalmente los videos también allí. Por Radio La Zurda, los viernes 15 horas y 23 horas y los domingos a las 15 horas. Por la red de radio comunitarias del Uruguay, también por emisoras de radio y televisión de la Red Uruguaya de Medios Alternativos, por Radio Flor de Maroñas los viernes a las 12 y los miércoles a las 23 horas, por Palmira FM 89.1 los martes 17 horas y domingo 10 horas. En los controles, haciendo que todo salga bien, y gracias a ellos estamos al aire, Ezequiel Reboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz y Agustín Bérgolo. Muchísimas gracias, que hacen toda la parte de diseño, de edición y la salida al aire, por supuesto, y la grabación. Hoy en la conducción quien les habla, Fernanda Cabrera. Y bueno, ustedes saben que para comunicarse con nosotros, crisol2003@gmail.com, nuestra página crisol.blogspot.com, ahí pueden leer El Opinando, que es la editorial de Crisol. La sede social queda en Joaquín Requena 1533, entre Bransen y Ana Monterroso. Los socios de Crisol, ustedes saben que tienen convenios que pueden aprovechar, como con SWAT, Cooperativa Caminos, Previsión, Procardias, Tucine y la Asociación Cristiana de Jóvenes y Residencial Buenos Tiempos. Para tener más información, 2408-4465, 2408-4465, que es el teléfono de nuestra sede social. Hoy tenemos una invitada muy especial porque somos parte de ellos y queremos hablar de un montón de cosas que tenemos para hablar con ella. Estela Ovelar, secretaria general de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, y se los digo así, pero les digo NAJPU, y ahí entienden un poco mejor. Bienvenida, ¿cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias por estar acá, por permitirme estar acá. Un gusto, un saludo a todos aquellos que nos siguen y que te siguen, y es un placer hoy compartir estos momentos contigo. Estela, vamos a contar un poco qué es ONAJPU. Bueno, ONAJPU es una organización nacional de asociaciones de jubilados y pensionistas del Uruguay. Vale decir que nosotros tenemos las filiales nuestras, que son alrededor de 120 asociaciones a nivel de todo el país, donde Crisol es filial de ONAJPU también, y trabajamos permanentemente desde hace 33 años con todas estas asociaciones. Al principio eran menos, obviamente, y después en el transcurrir del tiempo se han ido sumando y se siguen sumando. Pero para poder sumarse las asociaciones de jubilados y pensionistas como la ONAJPU, somos supervisados por el Ministerio de Educación y Cultura. Vale decir, tenemos estatutos que hay que cumplirlos. Nosotros somos de grado 2, las asociaciones son de grado 1. Está comprendida por un consejo directivo nacional, donde le integran todos los secretarios regionales, y por un comité ejecutivo. ONAJPU tuvo sus inicios, bien lo digo, desde hace 33 años, por aquella fuerza, aquella instancia de esos propulsores con mucha visión de que fuera una herramienta para la defensa de los derechos jubilados y pensionistas. Esas asociaciones, esas 120 asociaciones, desde Artigas a Montevideo,
están separadas, tenemos separadas por regiones, este, oeste, norte, sur y centro. A su vez, esas 5 regiones tienen un secretario regional, ¿verdad?, que también integra el Consejo Directivo Nacional, y una secretaria de regionales como que supervisa un poco a las regionales. Más que supervisar es trabajar juntos. Porque cuando, por ejemplo, se inicia una asociación de jubilados y pensionistas, se le acompaña en el papeleo, en los estatutos, cómo tiene que estar conformada esa comisión directiva. Entonces, es un acompañamiento hasta que logren conformar esa asociación. Ellos lo hacen y junto a todo el CDN, nosotros recorremos en estos momentos, el presidente de ONASPU es el compañero Sisto Amaro, que está atravesando un temita de salud, pero recuperándose, y recorremos todo el país. Lo recorren las regionales y lo recorre todo el Consejo Directivo Nacional. Podemos decir sin ninguna duda que somos un equipo de trabajo bastante interesante, bastante importante. A su vez, tenemos comisiones y secretarías de trabajo. Por ejemplo, está la Secretaría de Vivienda, está la Secretaría de Organización, de Finanzas. Sabemos que en casi todas las organizaciones, como en nuestra casa, la organización y las finanzas tienen que ser sólidas y transparentes. Tenemos una Secretaría de Prensa y Propaganda que se hace cargo de llevar adelante la revista 60 y más, que sale todos los meses con una distribución más o menos de 180.000 ejemplares, un montón de distribución gratuita, donde además se tocan temas de interés en seguridad social y a su vez se hacen entrevistas a diferentes figuras de la cultura, del mundo del deporte, escritores, para hacerlo más ameno en la lectura también. Esas regionales, a su vez, son las que preparan el Congreso Nacional. Estatutariamente, esas comisiones, como te decía recién, prensa y propaganda, derechos humanos, salud, vivienda, seguridad social, está integrada por asociaciones. Nosotros representamos asociaciones. Acá hoy es Estela Ovelar, pero detrás mío hay una asociación, digamos, que me representa o que yo represento esa asociación. La elección de la comisión directiva se hace a la asociación y la asociación delega a la persona que va a ir. Así también trabajan las comisiones y las secretarías, elaborando documentos. A su vez, esas secretarías regionales a nivel de todo el país, hay 2 en el año que son estatutarias, ¿verdad? Se concentran los departamentos que incluyen esa región, se discuten los temas de vivienda, de seguridad social, aumento, aguinaldo, empieza a ser la hoja de ruta para el Congreso. ¿Quién define la hoja de ruta de la directiva? Es el Congreso. Los temas después se llevan al Congreso, se discuten y hay un documento final que se lleva, diríamos, como esa ruta, como esa vía a que la organización tenga que trabajar en el año inmediato siguiente. Si surge un tema nuevo que de pronto no fue contemplado en el Congreso, el Consejo Directivo Nacional al trabajar, ahí lo expone. Así que yo te diría que es un trabajo de todo el año. Tenemos un pequeño receso de diciembre y enero porque también las asociaciones tienen receso. Somos partícipe de las pesquisas oftalmológicas para la operación gratuita de ojos. Esto desde que se comenzó con aquel convenio bilateral Cuba-Uruguay, donde empezó a venir primero fueron 2 continentes de gente para ser intervenidos quirúrgicamente, después empezaron a venir esa brigada de médicos cubanos y ahí vemos la importancia además de las asociaciones de jubilados y pensionistas. Ellas tomaron la responsabilidad de inscribir los que se tienen que pesquisar, de llamarlos y de avisarles cuando van los médicos para ser pesquisados. En el último quinquenio, lamentablemente, no se nos había permitido pesquisar a los usuarios de ACE, solo los que tenían cobertura mutual privada. Eso ha hecho que se enlenteciera
¿verdad? Porque ACE tenía un cuello de botella, que se pudieran comunicar con ACE, que los citaran, no sabían a dónde. Eso hizo como un cuello de botella. ¿Y eso por qué razón fue? No tenemos idea, porque el convenio fue decisión del Poder Ejecutivo anterior. CONASPU lo reclamó esos 5 años, porque el convenio no establecía que unos tenían que ser pesquisados por un lado y otros por otro. Cuando nos sentamos a dialogar, yo soy jubilada del Banco de Previsión Social, viví esta experiencia de las pesquisas desde el primer día, porque así la representación de jubilados y pensionistas lo tomamos, y el convenio era para todos, jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social, y que no superara las 10 bases de prestaciones y contribuciones. Claro. Nunca descartó si eras usuario de una o de otra prestador de salud. Bueno, ahí tuvimos bastante dificultades porque la gente no lo entendía y nosotros no teníamos herramientas para explicarle el motivo. Después, los autos que trasladaban la Brigada Médica Cubana hasta el 2020 eran del Banco de Previsión Social porque así lo establece el convenio, pero en el último quinquenio dejaron de hacerlo y ONASPU, con un esfuerzo, continuamos con las pesquisas con el coche de ONASPU y con el chofer pago por ONASPU. ¿Por qué? Porque consideramos que no podíamos dejar de pesquisar todo el país. Porque además, esas pesquisas que son de catarata y pterygium, va de la mano con el envejecimiento poblacional. Estamos atravesando un envejecimiento de la vejez. Cada vez vivimos más, por suerte, pero bueno, también tenemos que darle calidad de vida a esos años, ¿verdad? Y este es un punto. Hay otros, pero este es un punto. Entonces, bueno, y se dejó de hacer que cuando la persona estaba a más de 250 kilómetros de Montevideo, se le pagaba a través del Ministerio de Transporte el pasaje. Por suerte, cuando se retomó este periodo y este nuevo directorio del Banco de Previsión Social, se retomó. Las pesquisas hoy se vuelven a hacer a todas las personas jubilados y pensionistas que lo necesiten, que no sobrepasen las 10 prestaciones, ¿verdad? Las 10 bases de prestaciones y contribuciones. Nosotros le decimos BPC, pero es lo que marca, es una unidad que mide justamente estos ingresos. Son 65.760 pesos. Se retomó y claro, la demanda viene siendo importante y a su vez el Hospital de Ojos está teniendo mayor demanda para intervenciones. En ONASPU también se siguen haciendo, bueno, a nivel país. Pero ahí lo que destaco y destacamos es la importancia de las asociaciones en esos pueblitos, en esas ciudades capitales que podían llegar esta Brigada Médico Cubana. Pasó algo similar con el Plan Ibirapitá, las asociaciones de jubilados brindando sus espacios. Cuando se implementó el Plan Ibirapitá, que eran las tablets, bien, las asociaciones abrieron sus puertas para que allí se pudiera trabajar con esa gente. ¿Qué es la importancia del involucramiento social, gremial, participativo? Y así cantidad de actividades. Si bien hay bailes, paseos, la gente se divierte, la gente discute un aumento, discute un aguinaldo, discute sobre vivienda. Un aguinaldo que vienen pidiendo exactamente hace añares. A ver, para todo esto siempre hay 2 bibliotecas. Hay quien se nos dice que pedir aguinaldo con esa palabrita no sería tan correcto porque está contemplado en la liquidación de la pasividad porque se toman 13 meses en lugar de 12. Llamémosle partida de junio y diciembre. Pongámosle el nombre que sea necesario, que no voltee con la jurisprudencia, pero ONASPU sigue insistiendo en esa partida de junio y diciembre, para los que más nos conocen, aguinaldo, para los jubilados. Empecemos por franjas, empecemos por una mínima o un poquito más, porque ahora vamos a hablar de eso también. ¿Es suficiente solo con la mínima que se den los aumentos diferenciales? ONASPU piensa que no,
porque no es suficiente hoy la jubilación mínima. Este es otro tema que también se marca en cada congreso. ¿Qué pasó? La jubilación mínima desde el año 2007 se dio en medida de BPC, en medida de base de prestaciones y contribuciones, para aquellos que por su cálculo jubilatorio, ¿cómo es el cálculo jubilatorio? Son los años que trabajamos más lo que aportamos por lo que ganábamos. Entonces había cómputos que daban lo mínimo. Se llegó en el año 2007 a que eso se llevaba a una jubilación mínima. Del 2007 al 2020, ese adelanto que se daba en julio no se descontaba con el aumento del mes de enero, con el ajuste de enero. A partir del 2020 en adelante se dio a modo de adelanto y se descontaba con el ajuste de enero. Vale decir que si era un 6%, a los que menos cobraban les tocaba un 3%. Claro. ¿Bien? ONASPU en el periodo anterior insistió muchísimo sobre este tema porque consideramos que era de justicia que eso se siguiera otorgando, esas jubilaciones mínimas. Estaba hasta julio de este año la jubilación mínima en 22.057 pesos. Cuando comenzó este gobierno, fuimos recibidos por el señor presidente de la República, donde el gobierno anterior, en el quinquenio, nunca fuimos recibidos, con 3 marchas que terminábamos en la puerta de presidencia, ¿verdad? Y no fuimos recibidos. Fuimos recibidos en un par de oportunidades por el ministro de Trabajo, a veces no en las mejores condiciones de un diálogo, pero bueno, seguimos insistiendo. Cuando comienza este gobierno, nos recibe el señor presidente de la República, el primer tema, hubieron otros, pero el primer tema que nosotros llevábamos sobre la mesa era ahí. De acuerdo al tema económico, a los días nos citan el ministro de Trabajo con el subsecretario de Trabajo y con el director de Trabajo y el ministro de Economía con el subsecretario de Economía. Fuimos a una entrevista extensa, fueron más de 3 horas y media, pero tratando de buscar alguna solución. Ahí se logró, tú me dirás, ¿es lo que queríamos? No, queríamos más, porque es insuficiente, pero se logró un 2+1, que ese 3% fuera un 2+1, el 2% a partir del mes de julio y el 1% el año que viene. Pero se logró que no se descontara. Ay, es importantísimo. Pero además, ese 1% va a ser el 2% otorgado ahora, más el ajuste de enero, y sobre eso se va a hacer el 1%. ¿Bien? Entonces, lo que sí ONASPU insistimos, que las jubilaciones mínimas ahora quedaron en 20.458 pesos. Está muy difícil hacer frente a la vida con ese monto. Vamos a seguir conversando, vamos a seguir insistiendo. Si bien se nos planteó por parte del Ministerio de Economía que es un momento económico difícil, pero bueno, también nos quedó la puerta abierta para seguir conversando estos temas económicos, para qué darle más a nuestra gente. Y a su vez, bueno, se tomó el tema de las pesquisas y se tomó el tema no menor, que a veces puede pasar desapercibido. Mira, desde el año 2009 se conformó la Comisión Honoraria Consultiva de Vivienda. ¿Qué quiero decir? Ministerio de Vivienda, Banco de Previsión Social, y el decreto dice la organización más representativa a nivel país, que hoy sigue siendo la ONASPU, para estudiar la demanda cuantitativa y cualitativa de vivienda para jubilados y pensionistas. Bien, en el último quinquenio no nos reunimos ni una sola vez. Las viviendas que se entregaron en el último quinquenio son de licitaciones de construcción del año 2018-2019. ¿Qué trae eso? Que al tú no haber llamado tampoco a una licitación, este periodo no se va a poder construir. Claro.
porque lo que se demora entre llamada, licitación y construcción se calcula casi 7 años. Porque los organismos del Estado, de pronto con el proceso licitatorio, habrá que estudiarlo, que sin pasar sobre lo que marca la reglamentación, cómo se puede hacer de otra manera. Bueno, eso es otra cosa. Hoy estamos parados en esto. Es más, en noviembre se va a hacer entrega de 30, tenés casi la primicia hoy, de 30 viviendas en Artigas, y son de licitaciones del 2019. Claro. Entonces, volvimos a retomar esas reuniones y volver a discutir, porque en su momento, incluso cuando empezó a otorgarse vivienda, se daban núcleos básicos evolutivos de vivienda. ¿Qué pasa? Esos núcleos básicos evolutivos, muchos de ellos, y quizá alguien que nos esté escuchando o viendo, recordará, por ejemplo, Talca, Las Piedras, no tenían un servicio cerca. No había un kiosco, no había un almacén, el ómnibus no llegaba. Y son personas mayores. Son personas mayores que te va limitando el andar, la soledad en esa gente. Entonces, se había llegado a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda de que esos núcleos básicos evolutivos se iban a ir devolviendo al Ministerio de Vivienda, porque lo dice la palabra, núcleo básico evolutivo. Una persona de 70, 80, 90 años no puede estar arriba en la escalera poniendo un vidrio. Es una realidad. No. Se devuelven al Ministerio de Vivienda y a su vez el Ministerio de Vivienda nos va otorgando unidades, ¿verdad? En otros lugares. Bien. Eso se pudo retomar recién ahora, pues estuvimos 5 años quietos. 5 años que no sabíamos la cantidad de viviendas que estaban para reparar y volver a adjudicar. Y cuando hablamos de reparar y volver a adjudicar, no siempre es hacerla nuevo. A veces un cuerito, es pintar. Y si tú dejas una pintura, una gotera, Durante años, claro. ¿verdad? Todos sabemos lo que pasa en nuestras casas. Es una realidad. Volvimos a retomar esas reuniones. Son esos pasos, yo les llamo pasos de esperanza. No está todo solucionado, es un momento muy difícil, todo lo que nos quieran decir, pero estamos retomando un poquito estos temas, que además han sido el desvelo de la Organización Nacional. El aguinaldo, la tarifa energética, que ahora salió hace poco, que bueno, que UTE va a dar, no tenemos bien cuántos, pero se está estudiando. O sea, son pasos que hacen, no es la solución total, pero son pequeños fueguitos, como digo yo, que van haciendo que el que menos tiene pueda tener mejor calidad de vida. Porque además, las que vivimos más somos las mujeres. No lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística, pero tenemos que apostar a una mejor calidad de vida. Por suerte la ciencia ha avanzado y vivimos más, pero ¿de qué manera? Tenemos que ir sosteniendo, implementando y mantenerlas en el tiempo las políticas públicas. Porque si tú una política pública la instrumentás, la bajás, se empieza a trabajar y después 5 años la dejás quieta, es un retroceso. Y a la edad nuestra, el retroceso es mayor. Entonces, apostamos a que todo esto, ojalá se siga trabajando de forma permanente. Va de la mano con el Sistema Nacional Integrado de Cuidado, que también quedó cortado, y ahí no es que solamente ONASPU pida para los adultos mayores, niños, discapacitados y viejos, porque la sociedad se construye entre todos. Nuestra organización no está enfrentada a la pobreza infantil. Pero, ¿qué pasa? Un niño vulnerado en sus derechos no vive solo. O vive con una madre jefa de hogar, o vive con un abuelo con una magra jubilación para sostener esa mesa, porque lo hemos vivido, no porque nos han contado. Nosotros recorremos el país y lo hemos vivido. ¿A qué apuesta esto? Con un sistema nacional de cuidado, que a su vez para nosotros tiene 4 ejes fundamentales: cuidar, ¿verdad? Capacitar a la persona que cuida, porque no es lo mismo cuidar un chico con cierta discapacidad que cuidar a un adulto mayor, pero a su vez que esa persona familiar que cuida, que principalmente somos las mujeres, tenga su espacio.
su espacio de trabajo, su espacio para poder seguir estudiando, o como yo digo siempre, para irse a sentar en una plaza, tomar un mate con una amiga y contar sus cosas que le pasan. Porque no es fácil cuidar 24/7, porque después no tenemos quien cuide el que cuida. Es verdad. Entonces, en eso estamos trabajando mucho. Nosotros implementamos el año pasado la Comisión de Cuidados. Está al frente la doctora Cristina Ferola, que además muy conocedora de la materia, pero son temas que preocupan. Y reitero, ahora se está estudiando también el tercer plan de envejecimiento. Hemos tenido muy buenos técnicos. Creemos que diagnósticos hay suficiente. Y bueno, bajemos las políticas públicas y empecemos a trabajar y que haya continuidad y controles en esos procesos. Muy bien, Estela. ¿Vamos a ir a una pausita? ¿Cómo no? Estamos en Haciendo Memoria, estamos con Estela Ovelar, secretaria general de la UNASPU. Volvemos en unos minutitos. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Estamos en Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresos y Expresas Políticas del Uruguay. Estamos con Estela Ovelar, secretaria general de la UNASPU. Estamos en Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresos y Expresas Políticas del Uruguay. Estamos con Estela Ovelar, secretaria general de la UNASPU. Y bueno, tenemos mucho por delante todavía, Estela. Se les viene un congreso el 30 y 31 de octubre. Exactamente, se nos viene un congreso 30 y 31 de octubre. Los congresos son estatutarios y esas regionales preparan el congreso de las que hablamos. Todas las asambleas regionales que tienen que Todas las hacer. asambleas regionales, que hicimos 2 en el año recorriendo cada región, ¿verdad? De cara al congreso. Este congreso tiene esta particularidad, que es programático. Vale decir que todas estas comisiones que estuvimos recién conversando van a trabajar a su vez en el Congreso. ¿Tá? Y las asociaciones que participen se integran a la comisión que ellos quieran, se sientan, tengan propuestas, pero a su vez es elector. Quiere decir que estas regionales presentaron delegados ¿por qué es elector? Porque el año que viene vamos de nuevo a la elección del representante social en el directorio del Banco de Previsión Social. Mira tú. Bien. Y estatutariamente el delegado que propone la asociación tiene que ser presentado en una regional. Vamos 13 compañeros y compañeras, va bastante parejo de hombres y mujeres, y bueno, se eligen 6 por el voto, que tenga más voto en cabeza y así sucesivamente, hasta 6.
Recordemos también y lo eligen las asociaciones, no es que el consejo directivo propone. El voto es de cada asociación, con urna, con un escribano público, o sea, está Microsoft que nos ayuda en la parte para llevar las cosas en orden. Y es un congreso rico. Este congreso se llama Unidad en la Diversidad de Opiniones, que así venimos trabajando muchísimo tiempo. ¿Qué significa elegir el representante o la representante para el directorio del Banco de Previsión Social? El Banco de Previsión Social se consolida, se forma con 4 directores políticos nombrados por el Poder Ejecutivo, el Poder corresponde, la Constitución así lo marca, y 3 directores sociales electos. Representante de los trabajadores, representante de los empresarios y representante de jubilados y pensionistas. Hace 33 años, recordemos que esto se había aprobado en la Constitución de 1967. ¡Wow! Y se pone en práctica en 1992. Un tiempito se tomaron. Un tiempito se demoró. El primer director social, representante de los jubilados y pensionistas, fue don Luis Alberto Colotuso, Ernesto Murro de los trabajadores y Héctor Daprá de los empresarios. Hasta ahora, y esperemos que así siga siendo, la representación en el Banco de Previsión Social de los jubilados y pensionistas es un delegado neto de ONASPO. Ha sido un delegado neto de ONASPO. Don Luis Alberto Colotuso, el maestro Arturo Fernández de Melo, el profesor Gesa Stari, que lamentablemente hoy ya no se encuentra entre nosotros, y después Sisto Amaro, que estuvo en 2 periodos. Sisto Amaro renunció, subió Ariel Ferrari, porque después siguen los suplentes, y ahora está la compañera María Elena Lloveras, cuando Ariel Ferrari es nombrado director por parte de los políticos, ¿verdad? Pasa a ser director político. ¿Por qué la importancia? Porque aporta muchísimo a la democracia a los directores sociales. No quiero decir con esto que los políticos no, cuidado, pero son los voceros de cada uno de sus representados de llevar al directorio muchos temas. Porque además se recorre el país, se habla con la gente, se trabaja con las comunidades y somos los voceros de esa representación. Se trabaja de puertas abiertas, vale decir que una vez que asume el director o la directora, una vez que asume, todo jubilado y pensionista, porque el voto además es obligatorio. El voto de las elecciones de los representantes sociales en nuestro país es obligatorio, cada cual en su línea. Pero es importantísimo porque muchas veces cuando se responde a un partido de gobierno, que no está mal, pero se responde a una política de gobierno, y hay veces que no podemos ver tan ampliamente o no pueden ver tan ampliamente los temas sociales. De ahí la importancia. Se aporta a la política desde un lugar social muy importante. Y acá también lo marcan las asociaciones. Entonces, consideramos que es un acto sumamente democrático y este Congreso tiene esa dualidad, digamos, que justamente es programático y es elector. Así que estamos con mucho trabajo. Hoy ven mi cara, pero atrás mío, al lado mío, hay un importantísimo grupo de gente trabajando, la secretaria regional, secretaria de organización, el vicepresidente, un conjunto de gente para que las cosas salgan bien. Se realiza en el Argentino Hotel de Piriápolis, con todas las delegaciones de asociaciones. Van 2 delegados por asociación, pero uno solo tiene el voto. ¿Cuántas filiales tiene ONASPU? 120 aproximadamente, y hay en formación. ¿Y tenemos de qué cantidad de gente? Y bueno, estamos hablando de casi 200 personas que van, porque van 2 delegados por asociación. Suponte que alguna asociación no pueda ir, porque gente grande también, muchos están enfermos o pasa algo en la asociación. Hay 2 asociaciones que coincide su elección, pero estamos hablando de 180 o 200 personas. Flor de Congreso. Flor de Congreso. Yo te podría decir que para mí
la experiencia de los congresos de ONASPU son muy enriquecedores. ¿Cada cuánto se hacen? Cada 2 años. Cada 2 años. O sea, las elecciones cada 2 años. El congreso todos los años. Todos los años. Claro, este es programático. Bien, el año que viene, fines del 2026, es elector del nuevo Consejo Directivo Nacional. Y el otro es programático. Entonces son cada 2 años programático y cada 2 años elector del Consejo Directivo Nacional, que también representamos asociaciones de jubilados y pensionistas. Es una participación importantísima y te enriquece. Mira, yo siempre digo que el interior tiene varios interiores. Y cuando tú vas de pronto y escuchás a los compañeros de Artigas, es un tema, Salto es otro, Paysandú es otro, Durazno es otro, Rivera. Son realidades, en algunos, claro, costó mucho cuando la salida de la pandemia, porque aquellos que no tenían el local propio tenían que sostener un alquiler. Muchos compañeros que se fueron de la vida, pero a su vez el retomar la actividad costó un poquito, claro, pero tienen una fuerza. Entonces a alguno le habrá quedado alguna debilidad, pero las fortalezas es impresionante. ¿Y sabes qué venimos notando en estas regionales que a mí me gusta destacar? La gente tiene ganas de participar. Hemos terminado las regionales con alegría. Porque mira que en las asociaciones también se baila, también se pasea. También ONASPU considera el turismo como un derecho humano fundamental, al alcance de todos. Han trabajado en ese tema. Estamos trabajando en ese tema. Incluso se ha hecho turismo ya este año a diferentes lugares, Colonia, desde Foa Fortaleza, junto con el Chuy. Sí, mira, el año pasado se hizo un paseo fuera de frontera, fuimos a Gramado y Canela. Te confieso, yo tenía un poco de miedito, porque ir con 2 ómnibus de adultos mayores es una responsabilidad. Agradecemos la empresa que nos acompañó con mucha seriedad, nos guió muy bien. Fuimos, como yo siempre digo, fuimos todos y volvimos todos. Fuimos en ómnibus, llegamos al hotel de Gramado, lo primero que nos dijo, ¿dónde vamos a bailar? El hotel nos facilitó un lugar ahí y ver divertirse la gente, porque, a ver, hay mucha soledad. Mira, hace un momentito hablábamos de la vivienda. Los complejos habitacionales durante la pandemia se sostuvieron casi solos, como podían, en el alimento, en la soledad, en la tristeza y en la enfermedad. Se sostuvieron solos, porque no había quien hiciera un trabajo social. Y principalmente son mujeres. En los complejos habitacionales tenemos el 89% de mujeres que viven solas. Entonces estas cosas, no decimos que son las únicas, pero contribuyen a esa soledad no deseada. Contribuyen a que la gente participe, se nuclee, sociabilice, se ría y participe. Y vaya y discuten, y discuten con elementos y con herramientas importantísimas. Para nosotros, ONASPU es la herramienta. Hace 2 años, nosotros, desde el 2023, también llevamos adelante el Tejiendo Solidaridad. Tejiendo Solidaridad, ONASPU compra la lana, la distribuye en las asociaciones de jubilados que quieran tejer, principalmente son mujeres, conocí un solo hombre que tejió, y esa gente primero, los 3 primeros meses, se hace de marzo a noviembre. Los 3 primeros meses es para adultos mayores, gorros, bufandas, guantes, zapatones, y después para niños, para bebés y niños. Empezamos comprando 400 kilos de lana. El año pasado fueron 600 y este año fueron 1000. Yo no les puedo decir la cantidad de gente que se sumó a tejer, porque encontraron en la asociación ese espacio de tejiendo, también de participación. Claro, de aprender algo nuevo o enseñarle a la que tenés al lado, pero tejer, dar algo al otro, porque no saben a quién le va a tocar su prenda. Han hecho con crochet colchitas,
colchas, han hecho mantas para camas grandes. Y después lo que ellos no reparten en su localidad vuelve para Montevideo. Y hemos ido, bueno, Pereira Rosell ya 2 o 3 veces, Hospital de Clínicas, diferentes CAIF, principalmente de los contextos críticos. Si hay alguien que nos escuche de un centro de día, de un CAIF, y necesitan que se arrimen a ONASPU y nos pidan. Y es una experiencia de solidaridad muy importante. Yo últimamente no estoy yendo a los CAIF porque tengo el botón de la sensibilidad flojo y a veces uno se enfrasca en el problema personal y cuando llegas ahí ves que son otras realidades. Y hay que empaparse de esas otras realidades también. Darle al otro, no lo que nos sobra. Porque ese tiempo a esas mujeres no les sobra. Le están dando cariño en ese tejido y el que lo recibe de esa manera. Y con las mujeres del Pereira, ahí he recorrido bastante también, muchas veces llegan sin una prenda para ese niño chiquitito que van a hacer. Muchas sin ropa interior. Entonces, no podemos ser ajenos. Mucha gente nos ha preguntado, bueno, pero eso no soluciona. Pero si hacemos una cadena solidaria como éramos los uruguayos, no podemos perder la solidaridad de pensar un poquito en el otro. Y llegamos y ahora, mira, están tejiendo esos esos muñequitos de apego para repartirlos para diciembre. Otras ya están haciendo una canasta más importante para el primer niño o niña que nazca en el 2026. Son cosas maravillosas, son mujeres maravillosas. Entonces, vale la pena. Vamos a los centros de día para los adultos mayores. Fuimos ahora en el invierno para los albergues. Hemos ido a diferentes lugares. Consideramos que es importante porque, por un lado, abate un poco la soledad. Después a veces tenemos quejas. El otro día un esposo se me quejó que ahora se ponía a mirar televisión y la señora casi no lo miraba porque tejía y tejía. Esas cosas que nos hace a la identidad uruguaya también, ¿verdad? El no perder esas cosas. Y firmamos el año pasado un convenio de ayuda, un acuerdo, no es un convenio, un acuerdo con la Fundación Pérez Escremini de colaboración para esos niños enfermos de cáncer, donde se nos trasladó que de cada 10 niños, 8 se curan. Bueno, apostemos a que esos 2 que faltan también se curen. Y también participar en estas colaboraciones. Estamos el año que viene, tenemos que sí o sí ver donde a ellos les falta un embajador de contacto entre la familia, porque cuando tenemos un niño con esta enfermedad, se enferma toda la familia. No podemos ser ajenos. No. Entonces, llegar a esos lugares también con esa extensión solidaria. Y tenemos mucho para hacer, mucho. Vamos a seguir discutiendo lo que hace a las, digamos, reivindicaciones a los adultos mayores. Pero se puede hacer eso también juntos. Estela, qué lindo todo lo que contás. Tu vida hoy está entregada a la ONASPU. Plenamente. ¿Cómo empezaste a esta militancia? Bueno, yo soy funcionaria, ex funcionaria del Banco de Previsión Social. Soy una agradecida de la vida porque si bien de pronto tuve una juventud un poco complicada como muchos en este país, cuando empecé las asignaciones empiecé a trabajar, después cuando la apertura democrática me llevan a trabajar a lo que es el BPS, había que trabajar un tema con las asociaciones, y ahí empezó lo que es hoy prestaciones sociales, era la unidad de promoción social, ahí empezamos a trabajar. Cuando vinieron los directores sociales, yo ahí trabajaba en la Secretaría General, don Luis Alberto Colatuso me invitó a trabajar con él para trabajar con las asociaciones. Ahí conocí la ONASPO. Ahí conocí la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados, porque tomábamos actas para un apoyo administrativo y tuve muy buenos maestros. Un Hugo Strapetti, un Gesastari, Higuiní, Coco Muñoz, gente que hoy no está entre nosotros, pero fueron maestros de mi vida.
Y de los directores sociales que trabajé con todos, menos con el último, con Ariel, con don Luis Colotuso, con su impronta, con su fuerza, con su visión de herramienta de la UNASPU, muy participativo. Después el maestro Arturo Fernández, que daba mucho espacio a la mujer para poder trabajar. Éramos administrativas, pero a su vez teníamos esa participación de opinión. El profesor Gesastari, que con él empezamos las pesquisas oftalmológicas, ese convenio de ACE, BPS, fueron maestros. Sisto Amaro, con su trayectoria sindical, gremial, con un referente en tantas cosas, soy una agradecida a la vida. Tengo nietos, tengo una bisnieta de 5 años y tengo un acompañamiento de familia. Tengo un compañero de vida, pero agradezco que han sabido comprender, porque a veces uno deja un poquito de lado a la familia, ¿no? Porque los tiempos no dan. Pero bueno, los hijos crecieron, por suerte, cada cual en su núcleo, y los nietos voy acompasando su crecimiento. Pero si tú me preguntas hoy, si vuelvo a nacer, ¿qué haría? Lo que estoy haciendo. Ser la voz de aquellos que no tienen voz. En otro momento de mi vida apoyé mucho los temas contra la violencia en la mujer. Hoy el acceso a la justicia de los adultos mayores lo estamos trabajando junto a la Institución Nacional de Derechos Humanos en su área de adultos mayores. Creo que soy una militante de la vida y volvería a hacer lo que estoy haciendo, sinceramente. Qué lindo, Estela. Y Algo que no hablamos. diálogo, estamos Eso te iba a decir, que están en el diálogo nacional. Sí, andamos en el Diálogo Nacional de Seguridad Social, integramos el comité. Fue en su momento el economista Hugo Bay, Alejandro Di Domenico del Ministerio de Trabajo y Gancio de Final del Ministerio de Economía y Finanzas. Fueron a UNASPU a transmitirnos que bueno, que íbamos a integrar el comité. Nosotros pedíamos el diálogo desde hace mucho tiempo. Creemos que la única manera, no estuvimos de acuerdo con la reforma de la ley 20.130, donde no se atendió el tema de la sustentabilidad del sistema, solo se atacó jubilaciones y pensiones, cuando el Banco de Previsión Social es mucho más que eso, cuando el sistema de seguridad social es mucho más que eso. BPS tenemos la experiencia de los niños antes de nacer hasta después que nos vamos de este mundo. Y bueno, nos invitaron a participar del comité, estábamos participando, estamos yendo a los conversatorios, participamos en las reuniones del comité, pero también ahí nos acompañan las asociaciones de jubilados de todo el país, que cuando hay un conversatorio, una reunión en el interior, ellas son también las que participan con esa hoja de ruta, otras también con sus temas de la zona, de su territorio, pero con esa hoja de ruta participan en el diálogo, siendo voceros, como su asociación, se presentan y así lo venimos trabajando. Es enriquecedor, no sabemos, el otro día alguien me preguntaba, ¿y qué resultados esperan? Bueno, cuando uno va a un diálogo, espera el mejor resultado. Si no tenemos el mejor, que tengamos resultados. Claro. Que tengamos resultados. Resultados para nuestra gente. Y vamos de la mano con el Consejo de Salario, vamos de la mano con los trabajadores, los jubilados. Porque si los consejos de salario además les va bien, a los jubilados en los ajustes de enero nos va mejor. La salud es una hoja de ruta importantísima. Los medicamentos, la atención en salud, el costo de órdenes y tickets. Hay mucho, mucho para conversar. Y un sistema de seguridad social que sea equitativo, justo, sin lucro, que realmente nuestra gente, si bien tenemos en el Uruguay mucho avance en leyes, pero no nos podemos quedar si las leyes no se aplican o las mejoramos, porque es una sociedad dinámica. Hoy no tenemos las mismas temas que en el 2005, 20 años en un país es mucho tiempo, tenemos una robotización de muchos trabajos, hoy vas a un súper grande y te atendés tú solo, son puestos de trabajo que no cotizan, gente trabajando para el exterior que no sabemos si cotiza acá, allá o no cotiza. El fútbol, que a veces me dicen que no me van a venir a buscar, pero los pases de los jugadores de fútbol no cotizan en el país.
El otro día salió en la prensa la deuda millonaria que tienen algunos cuadros de fútbol importantes, ¿no? Que ingresa dinero. Entonces creo que tenemos que darnos una discusión sincera, una proyección de la vejez sincera, y bueno, en eso estamos trabajando también. Bueno, 30 y 31 de octubre en Piriápolis, el Congreso Nacional, va a haber avances, imagino, Exactamente. y bueno, que tengan muchísima suerte. Bueno, muchísimas gracias. Mira, la primer suerte o lo que más deseamos que sea un congreso participativo, fortalecidos, salir todos juntos teniendo bien claro que la herramienta es la Organización Nacional de Asociaciones Jubilados y Pensionistas. Por eso decimos unidad en la diversidad de opiniones. Así tenemos que crecer. Está clarísimo el título. Muchísimas gracias, Estrella Velar, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos como nos vamos siempre, diciendo que por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado, Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchísimas gracias por estar.